restitución de tierras, tus derechos. La restitución de tierras se sigue extendiendo por la región del departamento del Meta. Puerto López y Puerto Gaitán son ahora los puertos de la paz y la esperanza para la reparación de las víctimas del conflicto en esta extensa zona del país en plenos llanos orientales. Las historias de los campesinos en las diversas veredas, tanto de Puerto López como de Puerto Gaitán, aunque distantes unas de otras, tienen algo en común: las acciones violentas de los grupos armados que durante décadas padecieron, y finalmente su despojo y desplazamiento de las tierras en las que vivían y laboraban. El municipio de Puerto López y el municipio de Puerto Gaitán están ubicados al centro-oriente del departamento del Meta. El contexto desde principios de los años 80 se caracterizó por la entrada de ciertos propietarios de tierras que trajeron a la región grupos de seguridad privada. Llegaron a un territorio en el cual las FARC habían venido avanzando en el control territorial. Estas dos fuerzas comienzan un enfrentamiento. Frente a esas circunstancias, se vieron en la necesidad, ¿sí?, de incrementar su capacidad militar para por sí mismos proteger sus cultivos y sus laboratorios. Los terrenos donde se ubican los predios que hoy son restituidos a sus propietarios por parte de los jueces agrarios son tan especiales y estratégicos que por esto fueron ocupados durante décadas por los grupos de guerrillas y luego, ya en los 90, por los diversos grupos paramilitares que se disputaban o negociaban la ocupación de dichos territorios. La zona se convirtió en clave desde principios de los 80. Las grandes extensiones de tierra, poco pobladas, con poca presencia de fuerza pública, y adicionalmente estos predios tradicionalmente cuentan con pistas de aterrizaje, cuentan con ríos que terminan siendo útiles para la entrada de insumos y la salida de las sustancias del narcotráfico. La finca está ubicada en la vereda La Serranía Bajo Melúa, en el municipio de Puerto López, departamento del Meta. Básicamente uno la veía como una finca de vacaciones. Con el tiempo va creciendo, uno ya la mira como parte de negocio de su familia, con la tranquilidad de que venían los amigos, la familia, a un sitio espectacular que es el llano. La finca de nosotros queda en el alto de Manacasías, de Puerto Gaitán para abajo. Son 3.400 hectáreas. Nosotros salimos más o menos en el año 99 por el conflicto armado que había y se presentaba en todo momento. Eran los paramilitares. Lo que pasa era que como nosotros, la finca de nosotros era ganadera. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando sacábamos el ganado y eso, siempre nos tocaba estarles cancelando para poder sacar el ganado. Y pues mi papá y mi mamá ya era una vida muy tormentosa porque ellos a veces de noche les tocaba salir a esconderse porque ellos les llegaban de noche allá.
Para la existencia o la presencia de los grupos paramilitares en el Meta confluyeron dos móviles o dos objetivos principales: la viabilidad o la actitud que tenía el departamento en cuanto a zonas de cultivo de coca y zonas para el establecimiento del procesamiento de la cocaína. Recordemos que los que patrocinaron armar estos grupos y toda su logística fueron los capos del narcotráfico de los 80, y por otro lado confluyó otro objetivo que facilitó su implantación y su consolidación en el municipio, que fue la afectación que las FARC generaron sobre la población civil. Este desafío que implicó que la Unión Patriótica naciera y obtuviera, digamos, éxitos electorales, también fue uno de los motivos que permitieron la consolidación de los grupos paramilitares. Nosotros, del tiempito que dejamos de venir, cuando volvimos fue que ya encontramos ahí que el señor que vivía en la finca nos los presentó como amigos, parientes, y resulta que ya después fue que se nos declararon que eran de las AUC. Nos secuestran porque una retención, no sé aquí en Colombia cómo tipificarán un secuestro, pero una persona que está en contra de su voluntad retenida, para mí es un secuestro. Eso nos tenían era amenazados ahí que no fuéramos, y decíamos algo que ya tenían todos los datos de nosotros, que ya tenía, como nos quitaron celulares, nos quitaron todo. Después de 3 días de retención, mi padre habla con ellos, ya con un tono como de un campesino bravo realmente, y les dijo, bueno, si no van a hacer nada con nosotros, nos sueltan. ¿No? Entonces decidieron soltarnos, pero bajo muchas amenazas. Las personas que nos sacaron de la tierra fue por montar un complejo cocalero, por la ubicación de la finca. Lo que pasa es que ella tiene un río, tiene donde aterrizar aviones, no es cerca de una cabecera municipal. Entonces, lógico, la policía no va a estar todos los días, la policía cubre hasta ciertas partes, pero estratégicamente ellos están ahí muy bien ubicados. El robo, la retención de personas y la utilización de sus predios, en unos casos como centros de procesamiento de sustancias ilegales, los llevó al miedo, a la zozobra y a la desesperación. Las violaciones de todos sus derechos los dejó en la orfandad durante algunos años. Los campos quedaron a la suerte de quienes se los apropiaron y de las gentes a quienes los despojadores los obligaban a ocuparlos. La luna sale clarita, escoltada por luceros, se escucha en la corraleja el bramar de los becerros, se oyen los toros pitar afuera del paradero, quedando el llano en silencio en un sueño placentero. Restitución de tierras, tus derechos. Hay dos casos que se están presentando en este momento acá en el Meta. ¿Cuáles son las características de esos casos? Son dos casos cuyos predios están ubicados en Puerto Gaitán y Puerto López, Meta. Cada uno de los casos presenta una tipología diferente. Uno es por despojo por negocio jurídico, que es el de Puerto Gaitán, y otra tipología es el mismo despojo, pero a través de vías de hecho. La familia Wilches tenían el predio en Puerto López. Esta familia fue coaccionada por parte de grupos de paramilitares, quienes los obligaron a salir del predio, grupos que tenían allí en la propiedad unos laboratorios de procesamiento de drogas.
por intermedio de un número de cédula de mi padre, nos ubican y venimos a Villavicencio y hacemos una presentación a la fiscalía en la cual nos dicen que allanan la finca, que encuentran un laboratorio de cocaína, que estaba en producción de más o menos unas 10 toneladas mensuales, que es un complejo grandísimo y que pues querían investigarnos a nosotros. De hecho nos investigaron porque no habíamos puesto la denuncia. Entonces se les explicó, se les confirmó con cambios de números de teléfonos fijos, de que salieron familiares del país por la amenaza. Entonces viene un proceso ya en el cual ponemos una denuncia en la Fiscalía en Villavicencio. Ya nos contactamos con Restitución de Tierras telefónicamente y nos hacen acercamiento a la oficina en Bogotá. Y una persona que es una abogada nos toma el caso y nos definitivamente por la papelería que teníamos de la finca, por la denuncia, por todo, decide que aplicamos para restitución de tierras. Acudieron a la unidad de restitución de tierras a fin de que se les garantizara su retorno y que les fuera entregado nuevamente el predio. Ellos, como ya tenían el título de propiedad, entonces lo que el juez de restitución de tierras ordenó fue la entrega material del predio. Fue una sentencia reciente, estamos hablando del año 2015. Dentro de la sentencia se le brindan algunas reparaciones, como son indemnizaciones, la misma restitución, garantías de no repetición, a través de las diferentes entidades del Estado. Esta propiedad entrará en la etapa de posfallo para implementar los proyectos productivos y el desarrollo de los programas asistenciales y sociales a que tienen derecho sus propietarios. La restitución y el regreso al campo de los parceleros abre la puerta al desarrollo sostenible de la población beneficiada directamente y a toda su comunidad. El otro caso es en Puerto Gaitán. ¿Cuál es la característica de ese caso? Corresponde a un caso de una familia neta de Puerto Gaitán. Vivían en aquella finca de aproximadamente 3.200 hectáreas. El papá era la cabeza de familia, pues el papá en algún momento se enfermó, tuvieron que irse para Bogotá. En el predio quedó un hijo de él. Los demás hijos residían en Villavicencio. A Villavicencio cierto día llegó un señor, quien decía provenir de Martín Llanos, preguntándole por el predio, que por favor se lo vendiera. Como quiera que la familia no lo quiso vender, pues esta persona indicó que el predio debía ser vendido y que por tanta suma de dinero. Pero para la venta no recibieron ellos sino una 1/15 parte de lo que costaba el predio. Tampoco quisieron reclamar el resto porque sentían temor. Nosotros firmamos en la notaría de San Martín en blanco unos papeles, o sea, aparentemente la escritura. Él dijo que el que no firmara le quitaban el dedo, que firmaba porque firmaba. Nosotros creímos que eso ya eso no había nada que hacer, se perdió y plata y ni nada. Después de 2 años llegaron otras personas de un grupo diferente al grupo armado que inicialmente le pidió transferir el dominio, indicándole a la familia que debía firmar los papeles. Había sido transferido como una especie de botín de guerra ese predio hacia el grupo armado que había ganado en ese momento una confrontación. La familia, pues confundida, pero también atemorizada, decidió entregar el predio. Es conocido a través de los contextos de violencia que nosotros elaboramos en la Unidad de Restitución de Tierras, que allí fungió una escuela de entrenamiento para los paramilitares.
Yo vi por televisión de lo de la restitución de tierras que ellos averiguaban y que entregaban, y bueno, ya me puse a leer y que lo de la ley de transición, y con mis hermanos dijimos, no, pues vámonos por restitución. Pues primero que todo preguntamos y contamos nuestra historia. Entonces ellos nos pidieron unos documentos, pues como nosotros siempre tuvimos títulos y todo, pero lógicamente que esa finca ya estaba escriturada a otra persona que nunca conocimos. En este caso se presentó una persona opositora que en uso de sus derechos expuso sus argumentos mediante su apoderado, pero los jueces no consideraron válidas sus razones, teniendo en cuenta tanto a solicitantes como a posibles opositores, cuando los hay, se establecen los hechos y las pruebas, y así se cumplen las sentencias de los jueces agrarios. Ya nos salió el fallo a favor de nosotros. Estamos esperando ya ahorita que nos haga la entrega y para empezar el proceso productivo. El juez le transfirió ciertos beneficios importantes para el desarrollo de ellos como persona, tales como vivienda, educación, desarrollo agroindustrial, proyectos productivos y pues obviamente el retorno al predio. Puerto López y Puerto Gaitán, municipios de la región del río Meta, son centros de comercio, administración, turismo e identidad de los llaneros. Y son los puertos de la paz, en un sentir imaginario de los pobladores que se acercan con expectativa al futuro. El retorno es otra vez volver a sus raíces y volver a su parte productiva, porque es que de nuestra familia dependía más o menos el 80% de los ingresos, porque pues cuando hay una finca de muchos años de trabajo se ve reflejado en la economía. Hablamos de regresar en familia, de regresar junto con mis hijas, con mi esposo, con mi familia, y es sentir que volvemos a empezar nuevamente. Pues la verdad, uno siente como alegría, como tranquilidad, como que uno dice, bueno, es empezar de cero porque no hay nada, pero es una nueva oportunidad que hay en la vida. La restitución de tierras hace justicia a los campesinos de una región en donde caben muchos colombianos amantes del trabajo y donde se espera la solidaridad y el cierre de heridas dejadas por el conflicto. Visiten nuestra página www.restituciondetierras.gov.co. En Facebook nos pueden encontrar como Unidad de Restitución de Tierras y en Twitter nos pueden seguir a través de @urestitución o en @ricardosabogal. Restitución de tierras, tus derechos. Muy importante para todos nosotros, para ustedes y para la unidad, porque como saben los jueces se han pronunciado, los han reconocido no solo como víctimas, sino que también pues han reconocido que ustedes tienen el derecho a que se les restablezcan sus derechos. A partir de ahora comienza un nuevo camino para todos ustedes, un camino que van a recorrer de la mano de la Unidad de Restitución, pero además de la mano de muchas entidades del Estado que están comprometidas con todo el proceso para cada uno de ustedes. Vamos a empezar todo el proceso de alivio de pasivos porque la idea es que ustedes reciban sus predios
saneados, que los reciban sin ninguna deuda pendiente, va a iniciar el proceso de proyectos productivos que les va a permitir nuevamente recuperar la capacidad económica que perdieron en el momento de esa afectación, y esperamos de esta manera que esta sea la cuota de camino a la reconciliación y al posconflicto, que es a lo que le está apuntando este proceso de restitución y la oferta de otras entidades del Estado. El posconflicto que se está construyendo de la mano de la restitución es un posconflicto que atiende la particularidad de la región. El conflicto no afectó de la misma manera a todas las regiones del país. Las mismas comunidades no lo ven de la misma manera. La restitución, cuando llega, conoce primero el contexto y a partir de ese conocimiento empieza a construir lazos que vuelvan a juntar esas comunidades que quedaron tan divididas por el conflicto. Todo el proceso que nosotros hemos llevado con restitución de tierras ha sido secuencial, han estado muy al tanto, muy pendientes, nos están llamando permanentemente. Si se hacen los procedimientos como los hemos hecho nosotros, yo creo que la mayoría de personas que han sido desplazadas del país pues van a tener su tierra y van a poder con qué trabajar. Así sea con poco que se arranque, pero se va a volver a trabajar. Los lugares visitados en esta ocasión son emblemas de casi medio país, de este inmenso y precioso territorio llanero que se extiende desde estas planicies y el piedemonte hasta las selvas de los departamentos del oriente colombiano. Que ya uno anhela a estar nuevamente en su propiedad, que la luchó para conseguirla, y ya volver al poder de uno se siente feliz, se siente ya nuevamente otra persona. Retornar a su tierra donde puede trabajar, donde puede sacar un sustento para su familia, pues es lo mejor que hay. Yo pienso que se está haciendo como justicia. Se está haciendo justicia y están devolviéndole sus predios a la gente que los trabajó y que les pertenece. Y es importante que este proyecto siga. Ha cambiado muchísimo, porque soy un campesino en la ciudad y ahora soy un campesino en mi tierra. La restitución de tierras avanza, aún en medio del conflicto, con la seguridad de servir a la pacificación de las regiones rurales que hoy siembran esperanza en sus campos recuperados. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Dirección de Restitución de Tierras siguen adelante con el programa que hace posible el retorno de los campesinos a sus parcelas. La restitución llegó para quedarse. Tus tierras, tus derechos. Que hacía falta a esta bonita parranda, donde dos pueblos le cantan a la cultura llanera, albita la distancia es Colombia y Venezuela, dos hijas de un mismo taita, que luchó por defendernos en su corcel trin de plata, dejándonos como herencia la paz que hoy nos hace falta. Como yo soy un llanero criollito de pura casta, me vine desde mi tierra en una mula amaranta, silbando por el camino, adiós Barrancas y Arauca, también apuren un viaje, porque ese tema me encanta. Un pasaje muy bonito que a mi garganta se adapta y les traje del Bichada, y además de garza blanca, la malicia de un guajibo remontando a la palanca.
un concierto de turpiales con trinos de paraulata, para que todos ustedes se sienten como en su casa. Como yo no conocía, busqué la ruta en el mapa, porque yo tenía que estar aquí cantando sin falta para alegrar con mi canto. Y esta gente que es tan grata, y aquí me tienen presente, cantando como se canta, bien afinado en la cuerda, eso es lo que más impacta. Yo soy un pollo jugado, por medio se me destaca, que juega con el contrario, lo emboba y después lo mata.